Esta vez tenemos en el taller una Nissan Rogue del 2013, el cual trae un problema con el aire acondicionado, pero no tiene nada que ver con los dos videos anteriores en los cuales el problema ha sido el compresor, porque son de desplazamiento variable. En este caso no tenemos ese problema. En este caso acá no tenemos aire, o sea, no sopla por las rejillas. Les voy a mostrar. Vamos a darle marcha. Tenemos el motor encendido. Vamos a encender el ventilador. Vean. Y vamos a ver lo que es el compresor. Y si ven, el compresor está girando. Y pues, esta cañería pues ya se está poniendo bastante fría. Entonces, pues aquí definitivamente nuestro problema es acá adentro. No sabemos cuál es el lío. Puede ser el módulo, puede ser el blower, puede ser el paquete de resistencia controlado que este vehículo tiene. Vamos a comenzar a identificar dónde va el blower de este vehículo. También vamos a identificar sus cables que lo controlan y cómo funciona. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico nosotros con este vehículo? Simplemente vamos a utilizar esta PowerScan o PS100 para lograr dar con el problema de este vehículo. Voy a conectar la PS100 y vamos al diagrama. Tenemos el diagrama eléctrico de este vehículo y como ven es un diagrama bastante sencillo, lo cual pues se nos hace bastante facilito poder diagnosticarlo. Acá tenemos nuestro motor soplador, vean, es de 2 cables. Tenemos acá una partición, ya que puede venir de este fusible 16, o puede venir del fusible 15, y esto darnos positivo a lo que es el blower. Y este viene de un relay. Este relay viene comandado por un fusible de 100 amperios, lo cual pues me imagino que por ahí controla otras cosas. Entonces no creo que este fusible esté malo. Vamos a comenzar viendo estos fusibles y nos dicen que está al lado izquierdo del tablero. Vamos a buscar estos fusibles, no sabemos con cuál de los dos es este vehículo, para ver si hay positivo acá. Y aquí en la parte inferior del diagrama tenemos el paquete de resistencias, como le decimos o le dicen algunos, pero en este caso es un transistor. Vean que simplemente es de 3 cables. Tenemos el cable rojo, el cual sale del blower, vean acá. Lógicamente el positivo pasa por el motor, pasa por esta línea. Tenemos esta línea roja que entra al paquete de resistencias y vean, entra lo que es al amplificador del aire acondicionado, o sea, al módulo del aire acondicionado. Esto es para que el módulo sepa cuando el fusible está bueno, pasan los 12 voltios por el motor y entran a la computadora. ¿Cómo controla la computadora o el módulo la velocidad de este ventilador? Tenemos la tierra acá, la tierra de chasis, vean, y tenemos un cable que es de señal. Este cable que es de señal tendría que ser un cable delgadito, ya que estos dos son los de poder. Este cable simplemente excita lo que es el transistor para poder generar las velocidades, y vamos a encontrar una señal cuadrada, así como PWM. Entonces esto va a ser pues bastante sencillo, entre comillas, poder diagnosticarlo. Primero vamos a revisar lo que son estos fusibles, luego vamos a revisar estos 3 cables y vamos a tratar de llegarle al blower, dependiendo dónde encontremos la falla. Vamos a buscar estos fusibles primero, fusible 15 y fusible 16. Tenemos acá la caja de fusibles y como ven acá tenemos los 2 fusibles de 15 amperios, el 15 y el 16. Y pues acá, vean, tenemos 12 voltios
Vamos a la otra punta del fusible, 12 voltios. Vamos al otro fusible, 12. Y vamos a ver, 12. En teoría, al quitar las luces de tablero, ese voltaje debe de desaparecer. Vamos a ver si es cierto. Pues aquí creo que vamos a ver tierra. Vean, tenemos tierra, que es la tierra que pasa por el blower. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? Ya vimos que estos fusibles están buenos. Ahora vamos a ver si al paquete de resistencias le llega. Vamos a la computadora para que averigüemos dónde va este paquete de resistencias. Tengo la hoja técnica donde va el paquete de resistencias y el blower. Vean, va en el conjunto acá en la parte de en medio del tablero. Tengo otra imagen, creo, no sé, por acá. Quiero ver, acá está. Vean, tenemos acá la número 5. Sería en este caso, ya, lo que es la pieza, ya, el amplificador que controla el ventilador. Y aquí en la otra imagen lo vemos que está a la par del blower, vean, así como nos aparece prácticamente en esta otra imagen, acá a la par del blower. Vamos a buscar eso. Vean lo incómodo que va lo que es el paquete de resistencias o el transistor que controla el blower. Son esas líneas que tenemos ahí. Ahí vemos la línea roja, vemos la línea negra. Y pues la línea azul está por ahí, solo que meter la cámara está, la verdad, súper incómodo. Pero creo que se distingue. Vamos a ver, ahí creo que se ve. Voy a tratar de hacer la prueba. Recuerden que en la línea negra vamos a tener tierra, en la roja vamos a ver positivo, que es el que pasa por el blower, y en la línea azul vamos a ver un PWM. Conforme nosotros movamos lo que es el control del ventilador, ese PWM va a variar. Entonces vamos a comenzar las pruebas en lo que son el paquete de resistencias o el transistor. Pues lo menciono de esta forma para que me entiendan, ya que en cada lugar pues le nombran de una forma totalmente diferente. Ya estoy conectado en el cable de tierra, en el cable negro. Vean, por ahí está bastante incómodo. Ahí está conectada la aguja, no sé si la notan por aquí. Y sí tenemos tierra, y al demandarle poder pues la tierra no se cae. Entonces no es una tierra fantasma. Ahora vamos a ver si los 12 voltios que salen del fusible pasan por el embobinado del motor. Tienen que llegar a lo que es al transistor. Ya, al llegar, entonces sabemos que el ventilador está conectado, que no está desconectado, sino que está conectado porque los 12 voltios pasan por el embobinado y salen. Y entonces en el cable rojo nosotros le podemos poner tierra directo para poder encender lo que es el blower de una forma directa. Luego vamos a ver el cable delgado, a ver si tenemos PWM, y lo vamos a hacer con esta simple herramienta, ya que trae un mini osciloscopio. Estoy conectado en el cable de la señal, en el cable azul, y vamos a hacer la prueba de ese cable. Vean, tengo apagado lo que es el ventilador. Vamos a ver acá en el mini osciloscopio que tenemos, vamos a ponerlo en low, en la primera velocidad. Vean, tenemos un ciclo de trabajo de un 9%. Vean la gráfica cómo se comporta. Vamos a seguirle dando. Vean cómo va subiendo el ciclo de trabajo. Vean el voltaje cómo se comporta. 23%, 18%. Le sigo dando y va reaccionando. Vean a dónde estoy. Vamos a ponerlo lo que es al máximo, y esta línea tiene que quedarse recta cuando yo lo ponga al máximo. Voy a seguirle subiendo. Vean cómo va subiendo el ciclo de trabajo. Lo pongo al máximo y ahí está. Se quedó una línea totalmente recta, y esto es el máximo, o sea, para que el transistor ponga la tierra 100% directa para el ventilador, pero aún no tenemos nada.
y lo tenemos acá al máximo. Vamos a ver ahora el cable rojo. A ver qué tenemos en el cable rojo. Está un poquito más incómodo, por eso lo puse en el azul. Primero vamos a ponerlo en el rojo ahora para ver qué tenemos. Vean, ahí tenemos lo que es el cable rojo. Tenemos los 12 voltios que pasan por el embobinado del motor, lo que estábamos hablando. Ahí lo tenemos apagado. Voy a ponerlo en low. Ahí está. Y vean cómo se comporta. Tenemos un voltaje de 8.5. Vamos a ver si miramos algún tipo de gráfica. Vean cómo la computadora pone a trabajar esa tierra para que el ventilador pues gire poco, controlando lo que son los pulsos. Voy a seguir acelerando el ventilador. Vean el voltaje 9.5. El voltaje tiene que ir descendiendo. Recuerden que ese módulo pone tierra. Y vean el ciclo de trabajo. Vamos a irle subiendo. Vean el voltaje, va cayendo, lo voy subiendo. Subiendo. Ahorita estoy, vean dónde estoy en la velocidad del ventilador. Vean, voy a seguirle subiendo. 4.2, vean, 3 voltios. Y ahí está, 1 voltio. Y si lo ponemos al máximo se va a convertir en completamente tierra. Vean, ahí está completamente en tierra. Vamos a cambiar esto. Ahí, vean, tenemos tierra. O sea que el paquete de resistencia o el transistor que tenemos acá sí está trabajando. Y el ventilador sí está conectado también. Acá definitivamente pues ya tenemos un problemita en lo que es el ventilador, que va pues en algún lugar aquí arriba, que no se ve dónde, pero en algún lugar de ahí tiene que ir. Por ahí quizás. Voy a tratar de identificarlo. Sé que ya con esto yo me doy por servido que el ventilador está conectado. Como les dije en el diagrama, los 12 voltios del fusible pues me están llegando a lo que es el paquete de resistencias. Ya con eso me doy por servido que el ventilador está conectado y que simplemente acá nuestro ventilador es que está pegado. Pues aquí le vamos a informar a lo que es al cliente, ya que es un mecánico. Pues les voy a mostrar cómo está este vehículo, ya que pasó un montón de tiempo tirado. Vean, no sé si lo ven, cómo está de sucio. Este vehículo pasó un montón de tiempo tirado y después cuando ya lo quisieron entregar pues el blower ya no funcionó. Vamos a informarle al mecánico para que él sepa si va a desmontar todo esto para sacar el blower. Yo simplemente voy a tratar de darles una vistada de dónde está para que ustedes se puedan dar una idea de dónde va este motor soplador. Voy a tratar de ver, voy a meterme acá. Y pues la verdad no se ve. Hay que hacer un buen relajo para ver este blower. Pero que en algún lugar de aquí la verdad que sí. Pero no se ve. Ahí le vamos a dejar el diagnóstico al dueño del vehículo, al mecánico, para que ellos decidan qué van a hacer. Nosotros terminamos ya con nuestra revisión. De esta forma es que se revisa un blower o un paquete de resistencias transistorizado o un transistor, un amplificador de estos vehículos modernos, ya que no son aquel común paquetito de resistencias que tenían una bobina y que uno las podía soldar cuando se reventaban. En este caso no. Este amplificador o este módulo, él pone pulsos para que el transistor haga esto y simplemente acelerar y desacelerar lo que es el motor. Espero que este video les guste y nos vemos hasta la próxima.